Según cuenta la leyenda había, una vez un inmenso castillo ubicado en un bello país junto a grandes peñascos, que el mar lo separaba de un antiguo reinado. En ese castillo vivió una gran princesa admirada por su pueblo, que permaneció en sus corazones aún después de la muerte. Su legado no pudo ser imitado por ninguna otra princesa, aun cuando muchas lo intentaron. La joven, pertenecía a una de las casas nobles más antiguas del reinado. Su gracia juvenil y su encanto, su estirpe noble, habían encandilado al príncipe heredero, que debía encontrar esposa. Y su madre, la reina, al enterarse de la joven, había dado con alegría su aprobación para el matrimonio. Pero el díscolo príncipe, poco afecto a los sentimientos ajenos, tenía una relación oculta con una bruja. Sabiendo que por los antecedentes personales de su amante, era considerada una libertina, no apta para ser la esposa del príncipe, además de no tener linaje noble. Así fue, la joven se casó con el príncipe sin saber el plan oculto que sobre ella se cernía, solo dar herederos reales, algo que solo ella podía, por ser una noble. El matrimonio a la vista de todos era un cuento de hadas. El día de su boda fue la fiesta más grande del país, nadie quiso estar ausente. Todo el pueblo colmó las calles para vitorear a la pareja, pero se convirtió en la peor pesadilla para la joven princesa, después de dar a luz a su segundo heredero. El pueblo y la corona fueron plenos de alegría cuando la joven princesa regaló al reino dos hermosos príncipes. Por primera vez la princesa se sentía feliz, veía a sus hijos como el razón de su vida, los colmaba de caricias y besos. Les daba el amor contenido que su corazón tenía y que desde su casamiento, le fue negado por el príncipe debido a que eligió mantener la bruja como amante. La joven princesa ya no era necesaria, ya había cumplido su papel dar herederos a la corona. Vio con dolor que su marido la despreciaba públicamente mientras la bruja malvada, conspiraba en la sombra para hacerse con su corona. Sola en su palacio de cristal, comprendió que el amor era un engaño, y el trono una jaula de espinas. El primer paso del plan oculto se logró con el divorcio. Pero siendo el escollo que debían saltar, la suerte corrió a favor del príncipe cuando un accidente fuera del reino cegó la vida de la joven princesa a muy temprana edad. El pueblo entero la lloró. Mientras que la bruja cada vez más descarada, satisfecha y contenta, disfrutaba que pronto podría ser coronada reina. Su plan estaba en marcha. Todo estaba saliendo a la perfección. Pero antes de partir hacia las estrellas, la joven princesa dejó semillas, un hijo que heredó su luz y otro que prefirió el camino de las sombras y el rencor del padre. La obsesión de la bruja no cesaba, aumentaba. Usando las debilidades del príncipe y cumpliendo sus fantasías, la cortesana exigió lo que sentía suyo, el trono. Logró que la debilidad del príncipe enfrentara a su propia madre, a quien los años la habían debilitado, y terminó por conceder permiso para la boda real. Una cortesana y un príncipe, algo que hacía siglos no se veía. Los hijos vieron con dolor cómo la causante del sufrimiento de su madre se convertía en futura reina. El príncipe ordenó a su guardia iniciar una campaña para lavar la imagen de la bruja, pero el pueblo no olvidaba. Los hijos perdieron a su madre y también a su padre, pues él los cambió por la mujer que era su única prioridad. El tiempo pasó y la bruja logró ingresar por la puerta grande al reino, reclamando un lugar que según sus ambiciones, siempre le había pertenecido. Pero consciente que antes de la partida, había dejado la princesa sus retoños, empezó a tejer la tela de araña para lograr imponer sus propios hijos como miembros de la realeza. Plebeyos ascendidos por títulos nobiliarios regalados por gestiones que en calidad de reina hacía. Pero desde el trono celestial la joven princesa evitaba que el lugar perteneciente a sus hijos fuera arrebatado. La bruja coronada, logró la corona pero no el amor del pueblo, pese a la campaña de los diarios pagados por la corona para lavar su imagen. El castillo, antaño de luz, se empezó a agrietar. Las conspiraciones eran el cimiento del palacio. El príncipe heredero era digno descendiente de su padre, sin grandes virtudes, y con ira. Solo disfrutaba de los beneficios de ser noble, no le gustaba trabajar, el protocolo era su enemigo, las obligaciones evitaba, ayudado por la prensa asalariada por la corona, que no contaba el rostro oculto del heredero, para lograr que el pueblo no desconfiara y lo aceptara.
Los hijos crecieron, pero sus caminos se bifurcaron. Sin saberlo, sus puestos eran codiciados por los hijos de la usurpadora. Los caminos de los jóvenes príncipes se bifurcaron en los pasillos fríos del palacio. El mayor, el heredero, eligió la supervivencia y la sumisión como estrategia. Resguardando su corona se alió a la cortesana, aceptando sus órdenes, y así permitió que los mismos guardias que una vez vigilaron a su madre, ahora espiaran a su propio hermano. La envidia, ese veneno real, anidó en su corazón y no podía soportar que el menor tuviera el carisma y libertad, herencia genética de su madre, algo que le fue negado pese a que su rango era superior. Siempre lo vio como un peligro real no potencial. El enfrentamiento se incrementó cuando el menor decidió investigar por sí mismo lo ocurrido con su madre, y no quiso ser cómplice del lavado de imagen de la bruja. Fue entonces cuando el hermano mayor, cegado por la soberbia, activó la maquinaria del palacio para destruir al menor. Micrófonos ocultos, filtraciones a la prensa amiga y mentiras piadosas para presentar al rebelde como un desquiciado. El mayor defendía el orden establecido, un orden podrido, mientras el menor defendía el nombre de la madre que ambos habían perdido. Y esta guerra oculta, al margen del pueblo para no afectar a la institución, fue sin tregua ni cuartel. Donde el heredero tenía las de ganar, por tener la logística a su favor, el poder del padre que veía al menor como el recuerdo de su esposa fallecida. Así continuaron las disputas, no por tronos sino por verdades ocultas. La fortuna no iba a golpear por segunda vez al castillo, ningún accidente iba a privar de la vida al menor, cuya preparación militar le dio sagacidad, astucia, desconfianza, y el poder de defenderse a sí mismo. Los rumores y conspiraciones palaciegas se diluyeron cuando decidieron el ostracismo, y el heredero de la luz de la joven princesa marchó al exilio. El tiempo pasó, la corte observaba con desconfianza la incompetencia del heredero. Quien sumido en la desesperación, su maldad desplegada se volvía lentamente contra sí. Aliado a la cortesana por salvar su corona, pese a toda la campaña de descrédito contra el hermano, pagado a testigos falsos, noticias maliciosas, no podía acallar las voces que murmuraban en palacio afirmando que el menor descubrió la verdad de lo ocurrido a su madre, quien con estoicismo heredado de su madre, soportó todos los ataques y continuó con su vida. Y así tanto el padre como el hermano, al saber que el secreto de la madre fue descubierto, cerraron filas para acometer con el joven. Ahora, el mayor es un hombre consumido por su propio papel, atrapado en una red de espionaje y desconfianza, mientras el menor, desde el exilio, sostiene el único espejo donde el pueblo todavía puede ver el reflejo de la verdadera princesa. El choque no es por el trono, es por la decencia. ¡Oh, cruel engaño! Los titiriteros envilecidos por sus propios egos, no advirtieron el derrumbe del castillo. La sangre de la joven a la que privaron de la vida, se convirtió en la herencia de su hijo menor. Mientras tanto, en el palacio, la bruja malvada, desquiciada por remordimientos, se hallaba vacía, sola y destruida tras su fachada. Un día, un lacayo vio al heredero sentado en el trono, y creyéndose solo gritaba con furia que no era justo, que tanto trabajo para ocultar el pecado de la corona no podía ser en vano. «Es mío», decía, mientras se aferraba al oro. Pero nadie fue en su auxilio. La vieja guardia, espantada, huyó como todos los cobardes, enfrentando el derrumbe de un linaje que olvidó su corazón. Porque al final, las coronas se oxidan, pero la luz de una madre, eso permanece invicta en el exilio de un hijo que no se vendió. Cuando el castillo de naipes finalmente colapsó bajo el peso de sus propias mentiras, el pueblo volvió la mirada hacia el horizonte. Y allí, sin necesidad de ejércitos, solo con la verdad como estandarte, el heredero de la luz regresó. No para reclamar un trono de oro, sino para reconstruir el reino del corazón que su madre sembró. La profecía se cumplió, la sombra se disipó, y la verdadera corona volvió a quien siempre tuvo el alma noble.